Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula analizaremos el salario mínimo y el incremento anunciado para el siguiente año. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. El pasado 1 de diciembre, la CONASAMI anunció que el salario mínimo se incrementará en 20% para 2023, con lo cual este alcanzaría 207.44 pesos diarios. Sin duda que esta es una excelente noticia, reconocida por la mayoría de los analistas económicos, ya que el salario mínimo redujo su poder adquisitivo durante las décadas de los 80 y los 90 en alrededor de un 75%. Y si bien se estabilizó el poder adquisitivo a principios de los años 2000, no hubo ninguna política encaminada a que se recuperara el poder de compra del salario mínimo. Pese a esto, pese a lo positivo del incremento, no deja de haber controversia en términos de la medida. Sobre todo porque no existe consenso sobre los alcances que ha tenido el incremento del salario mínimo, si bien es cierto que se reconoce como una adecuada política de recuperación de poder adquisitivo, también se indica que el impacto es muy focalizado en un estrato muy específico de la estructura del mercado laboral. Al mismo tiempo, algunos funcionarios públicos han indicado que el beneficio directo es para 6 millones de trabajadores, y que no solo eso, sino que se impacta sobre el resto de la estructura del mercado laboral, incluyendo aquellos trabajadores que tienen ingresos por encima del salario mínimo o incluso los que están en la informalidad, ya que el salario mínimo es un referente para todos, es el salario legalmente establecido en el país. La mejor forma de mediar sobre esta controversia es evaluar el impacto que ha tenido la política de elevar el salario mínimo y hacer un poco de historia. Los incrementos al salario mínimo comienzan en el año 2017, justo en la última etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2017, el incremento fue de 9.6% y para 2018 el incremento fue de 10.4%. Ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo se incrementó también significativamente. En el 2019 el incremento fue del 16.2%, en el 2020 del 20%, en el 2021 del 15%, en el 2022 el 22% y en el 2023 el ya indicado de 20%. Entre 2017 y 2023, el salario mínimo habrá tenido un incremento nominal de 160%, en tanto que, de acuerdo con cálculos de la CONASAMI, el poder adquisitivo del salario se habrá elevado hasta el 2022 en 70%. Ahora bien, ¿a cuántos trabajadores realmente beneficia el incremento? Dada la estructura del mercado laboral, en la que la mayoría de los trabajadores están fuera de la legislación laboral, es decir, fuera del amparo de la Ley Federal del Trabajo, podríamos indicar que en principio el impacto sería solo para aquellos trabajadores que se encuentran en el sector formal de la economía y que ganan justamente ese salario mínimo. Los datos que nos ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual deben estar registrados todos los trabajadores formales privados del país, indica que en esta situación, es decir, trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, en octubre de 2022 son apenas 46.619, es decir, el 0.22% del total de los trabajadores asegurados en el IMSS. Esto implica que el impacto directo del 20% solamente están en condiciones de recibirlo este pequeño número de trabajadores. Ahora bien, lo que ha ocurrido es que se ha engrosado el número de trabajadores que tienen un salario de a partir de 1 y hasta 2 salarios mínimos. De acuerdo con datos del mismo instituto, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para octubre de 2016 había un total de 6.836.866 trabajadores
que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Para octubre de 2022, que es la última información que tenemos disponible, el número se ha incrementado hasta 12.038.755, es decir, una diferencia de más de 5.200.000 personas, 5.200.000 trabajadores, los cuales además representan en octubre de este año el 57% de los trabajadores asegurados en el IMSS. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es un hecho que la medida de entre 1 y 2 salarios mínimos se ha modificado completamente de lo que ocurría en 2016, de los valores que acontecían en 2016. Eso es un hecho concreto. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que al incrementarse el número de trabajadores que están en esta situación, lo que se está indicando es que no está afectando por igual a todos los trabajadores el incremento en el salario mínimo. Solamente se les da a aquellos en los que es necesariamente obligatorio dar. No existe un efecto que impulse al resto de las categorías de salario. Y para muestra, también podemos analizar la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Podemos tomar también el tercer trimestre de 2016 para hacer las cifras comparables al tercer trimestre del 2022. Lo que nos dicen las cifras es lo siguiente. El número de personas que ganan, o el número de trabajadores, de personal ocupado, que gana menos de un salario mínimo y hasta un salario mínimo, pasó de 7.700.000 a 18.300.000. Es decir, una diferencia de poco más de 10 millones de personas. Mucho más que aquellos que se incorporaron al mercado laboral. Como consecuencia, el resto de las estructuras también se ha modificado. Las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos transitaron de 13 millones a 19 millones en el mismo periodo. Y por supuesto, en el mismo periodo, aquellos trabajadores que ganaban entre 2 y 3 salarios mínimos y 3 y 5 han disminuido significativamente en el periodo en más de 4.700.000 y 4.300.000 respectivamente. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que finalmente, si bien es cierto que se debe reconocer que la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es adecuada, dado la pérdida de poder adquisitivo que tuvo durante las décadas, sobre todo de las décadas iniciales, en términos del modelo neoliberal en México, también debemos reconocer que esta política no ha sido lo suficiente para abonar a que los trabajadores tengan un ingreso más digno. Porque lo que ha ocurrido es que, en primera instancia, aquellos trabajadores beneficiados directamente con el 20% simplemente son muy pocos. Y no alcanza este incremento a permear sobre el resto de la estructura de los salarios en México. Además, también es cierto que debemos atender que este salario no corresponde siquiera a poder tener 2 canastas alimenticia y no alimenticia básica, de las que están definidas por Coneval, para 2 integrantes de una familia. Apenas alcanzaría para 1.5, y eso en 2023. Eso quiere decir que el salario mínimo no tiene y está muy alejado del objetivo de poder brindar la cantidad de satisfactores necesarios a una familia para poder subsistir. Si verdaderamente tenemos la intención de mejorar las remuneraciones de todos los trabajadores, no va solamente por negociar un salario mínimo más alto. Sin duda que se necesitan de política industrial, de una política que acompañe un incremento en el crédito
para las familias con actividades empresariales y para las empresas. No hay métodos mágicos y menos se puede decretar incrementos en los salarios en términos reales. Lo que sí se puede hacer es tener una política industrial muy bien articulada y planificada con el propósito de que efectivamente los salarios se puedan incrementar, y no solo los mínimos, sino toda la estructura de salarios del país. Hasta aquí llega nuestra cápsula y no queremos dejar pasar las fechas y desearles muy feliz Navidad y un muy buen año 2023. Muchas gracias. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. Locución, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.